La sombra del parque. El sol brillaba sobre el parque mientras mi pequeña hija, Lucía, reía y corría por el césped. Sus rizos dorados brillaban a la luz del sol y su risa era una melodía dulce que llenaba el aire. Me sentía feliz, sentada en un banco, observándola jugar. No había nada que pudiera romper ese momento de tranquilidad, o al menos eso pensaba. Todo comenzó una tarde de otoño. Lucía corría hacia los columpios, y yo la seguía con la mirada. De repente, sentí una presencia, una sombra en el borde de mi visión. Me giré y allí estaba, una figura alta y delgada, de pie a la distancia, observándonos. Al principio, no pensé mucho en ello. Quizás era un paseante más, alguien que disfrutaba del parque como nosotras. Pero la figura no se movió. Permaneció allí, inmóvil, sus ojos fijos en nosotras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí que era hora de irnos. Llamé a Lucía y le dije que era momento de volver a casa. Ella protestó un poco, pero al ver mi expresión seria, no insistió. Durante los siguientes días, no pude quitarme de la cabeza la imagen de esa figura. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero el miedo persistía. Un par de días después, mientras sacaba la basura, vi a esa misma figura al final de nuestra calle, de pie, mirándonos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cerré la puerta rápidamente y bajé las persianas. Las noches se volvieron inquietantes. A menudo, me despertaba con la sensación de ser observada. Una noche, al levantarme para tomar agua, vi una sombra oscura a través de la ventana de la cocina. Sentí que mi corazón se detenía. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. La figura estaba allí, mirando fijamente hacia adentro. Corrí al cuarto de Lucía, asegurándome de que estuviera segura. Luego llamé a la policía, pero cuando llegaron, la figura ya no estaba. Revisaron la zona y no encontraron a nadie. Me dijeron que probablemente era alguien sin hogar o un vecino curioso, pero no pude quitarme el miedo de encima. La situación empeoró. Empecé a ver a esa figura durante el día también, merodeando cerca de nuestra casa, siempre manteniendo su distancia pero nunca alejándose del todo. Cada vez que la veía, sentía un nudo en el estómago. Una tarde, cuando volvía del trabajo, encontré a Lucía jugando en el jardín delantero. Al mirar hacia la esquina de la calle, ahí estaba él, observándola. Fue entonces cuando supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí investigar un poco más por mi cuenta. Pregunté a algunos vecinos si habían visto a alguien extraño merodeando por la zona. Uno de ellos me mencionó que había visto a un hombre parecido cerca del parque en varias ocasiones. Finalmente, hablé con una anciana que vivía sola cerca del parque. Me dijo que había un hombre que vivía en una casa destartalada al otro lado del parque. Según ella, tenía problemas mentales y a veces se comportaba de manera extraña, pero nunca había hecho daño a nadie. Con esta nueva información, llamé a la policía nuevamente y les conté lo que había averiguado. Ellos se encargaron de investigar y encontraron al hombre. Resultó ser alguien que efectivamente tenía problemas mentales graves y había estado siguiendo a Lucía y a mí sin mala intención, simplemente porque se sentía solo y desconectado del mundo. El hombre fue llevado a un centro de atención, donde podía recibir la ayuda que necesitaba. Sentí un alivio inmenso al saber que ya no estaba merodeando cerca de nuestra casa, pero el miedo y la inquietud tardaron en desvanecerse. Aunque la situación se resolvió, la experiencia me dejó marcada. Cada vez que pasamos por el parque, siento una punzada de ansiedad y me aseguro de que Lucía esté siempre a mi lado. He aprendido a ser más cautelosa y a no ignorar mi instinto. Aquella sombra del parque, aunque ya no está, ha dejado una huella indeleble en nuestras vidas. Y cada vez que veo una figura a lo lejos, no puedo evitar sentir un escalofrío, recordando esos días oscuros y llenos de temor. El pueblo perdido. Era una noche oscura y tormentosa, perfecta para trabajar en el taxi.
Llevaba años recorriendo la ciudad y sus alrededores, conociendo cada rincón y cada callejón. Pensaba que nada podría sorprenderme. Sin embargo, estaba a punto de descubrir lo contrario. Eran casi las 10 de la noche cuando recibí una llamada para un servicio. La voz al otro lado del teléfono era suave, casi susurrante, pidiendo un taxi para una recogida en un pueblo llamado San Salvador del Valle. Nunca había oído hablar de ese lugar, lo que me resultó extraño, pero la dirección era clara y precisa. Confié en mi GPS y me dirigí hacia allí. Mientras conducía, la lluvia caía con fuerza, formando pequeños ríos en la carretera. La señal de mi GPS comenzó a fallar, pero la dirección seguía mostrándose en la pantalla. Pasé por caminos que me resultaban desconocidos, cada vez más lejos de la ciudad, adentrándome en una zona rural que rara vez visitaba. Tras casi una hora de viaje, finalmente llegué a la entrada de San Salvador del Valle. El pueblo tenía una atmósfera extraña. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que vi parecían anticuadas, vestidas con ropa de otra época. Sus miradas eran vacías, sus movimientos lentos y mecánicos. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo, pero seguí adelante. Tenía un trabajo que hacer. La dirección me llevó a una casa antigua, con ventanas rotas y la pintura descascarada. La puerta se abrió lentamente y una joven salió. Tenía un aspecto misterioso, con un vestido largo y pálido, y su cabello negro caía en mechones desordenados. Subió al taxi sin decir una palabra, solo indicándome con un gesto que arrancara. La tensión en el aire era palpable. Intenté iniciar una conversación, pero la joven no respondía. La carretera de vuelta a la ciudad estaba desierta, y la única luz era la de mis faros iluminando la tormenta. A medida que avanzábamos, comencé a notar algo extraño. El asiento trasero, donde ella estaba sentada, parecía cada vez más vacío. Me atreví a mirar por el espejo retrovisor y, para mi horror, la joven había desaparecido. Frené bruscamente y me giré. El asiento estaba vacío. No había rastro de ella. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que acababa de suceder. ¿Había sido una alucinación? Decidí regresar al pueblo para buscar respuestas. Conduje de vuelta a San Salvador del Valle, pero al llegar al lugar donde debería estar, no encontré nada. Solo había un terreno lodoso, desolado, sin ninguna señal de vida o de las casas que había visto antes. Era como si el pueblo nunca hubiera existido. Mi mente se llenó de terror. ¿Dónde estaba? ¿Qué había visto? A la mañana siguiente, con el corazón aún palpitando, decidí investigar más sobre San Salvador del Valle. No encontré ninguna información referente a un pueblo con ese nombre en ninguna parte de la región. Hablé con algunos colegas taxistas y nadie había oído hablar de él. Los días siguientes fueron inquietantes. No podía dejar de pensar en esa joven y en el pueblo desaparecido. Mis noches se llenaron de pesadillas, viendo su rostro pálido y esos ojos vacíos que me miraban desde el asiento trasero. Finalmente, decidí volver al lugar donde había encontrado el supuesto pueblo. Conduje hasta el terreno desolado y me quedé allí, tratando de entender lo que había ocurrido. El lugar estaba cubierto de barro y escombros, y había un silencio sepulcral que me ponía los pelos de punta. De repente, vi algo que me dejó helado. Una figura borrosa, como un fantasma, apareció entre la niebla. Era la joven. No movía los labios, pero pude escuchar su voz en mi mente. «No debiste volver», susurró, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció de nuevo. Me fui de allí lo más rápido que pude. No sé si fue una alucinación, un sueño o una realidad paralela, pero una cosa era segura: ese pueblo no existe y su misteriosa joven me dejaron una experiencia inolvidable. El velador del centro comercial. Empezar un nuevo trabajo siempre trae consigo una mezcla de emociones, nervios, entusiasmo y una pizca de incertidumbre.
Cuando acepté el puesto de velador en el centro comercial, no esperaba nada fuera de lo común. Era un trabajo sencillo, en un lugar tranquilo, o eso creía. Mis 2 primeros días fueron rutinarios. Recorría los pasillos vacíos, asegurándome de que todo estuviera en orden, y hacía mis rondas sin incidentes. Sin embargo, la tercera noche, algo cambió. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché un ruido extraño en el área de ropa y calzado. Era un susurro, apenas perceptible, como si alguien estuviera murmurando entre los estantes. Me acerqué lentamente, tratando de identificar la fuente del sonido, pero no había nadie. Pensé que tal vez era el sistema de ventilación o algún aparato defectuoso. No le di mayor importancia y continué con mi ronda. La siguiente noche, el susurro regresó, más fuerte y claro. Esta vez, sonaba como una conversación, aunque no podía entender las palabras. Me armé de valor y me dirigí hacia la sección de ropa. Al llegar, me encontré con una escena inquietante. Los maniquíes parecían haber cambiado de posición. Uno en particular, un maniquí de aspecto femenino con una sonrisa perturbadora, parecía estar mirándome directamente. Mi corazón latía con fuerza mientras inspeccionaba el área. No encontré a nadie, solo esos maniquíes con sus ojos vacíos, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Decidí no mencionarlo a mis superiores, temiendo que me consideraran loco o inexperto. Las noches siguientes, los susurros se volvieron más frecuentes, acompañados por el sonido de pasos ligeros. Una madrugada, escuché claramente el sonido de alguien corriendo. Seguí el ruido hasta el vestíbulo, donde vi una figura que se deslizaba entre las sombras. Corrí tras ella, convencido de que era un intruso. Al llegar al vestíbulo, me encontré con la puerta del probador entreabierta. La empujé suavemente y encendí la luz. Estaba vacío. Solo un maniquí permanecía en el centro de la habitación, con esa misma sonrisa inquietante. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Cómo era posible que no hubiera nadie? Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa del maniquí. Decidí que la próxima noche llevaría una linterna y una grabadora para capturar cualquier evidencia de lo que estaba ocurriendo. La noche siguiente, equipado con mi linterna y grabadora, hice mis rondas con cautela. Los susurros comenzaron como de costumbre, y nuevamente me dirigí al área de ropa y calzado. Esta vez, los sonidos eran más claros. Parecían provenir del interior del almacén. Abrí la puerta lentamente y, de repente, los sonidos cesaron. Solo el silencio y la fría mirada de los maniquíes me acompañaban. Avancé unos pasos y encendí la grabadora. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, sintiéndome tonto. La grabadora solo capturó mi voz y el eco del silencio. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Me giré bruscamente y vi al maniquí de la sonrisa perturbadora justo a mi espalda, como si hubiera cobrado vida. Grité y salí corriendo del almacén, dejando atrás mi linterna y grabadora. Al día siguiente, sin embargo, mi curiosidad me llevó a investigar más. Hablé con otros empleados del centro comercial, pero ninguno había experimentado algo similar. Decidí regresar, de día, para recuperar mi grabadora y linterna. Cuando llegué, el almacén estaba vacío. Mis cosas no estaban por ninguna parte. Pregunté al gerente, pero nadie había visto nada. Esa misma noche, el centro comercial quedó envuelto en un misterio aún mayor. Durante la madrugada, el gerente, preocupado por la seguridad, decidió revisar las cámaras de vigilancia. En las grabaciones, se me veía recorriendo el centro comercial, pero algo estaba terriblemente mal. Las imágenes mostraban a los maniquíes moviéndose lentamente, casi imperceptiblemente, cada vez que yo pasaba. En un momento, uno de los maniquíes apareció justo detrás de mí, su rostro desfigurado por una sonrisa malévola. La última imagen que se registró fue la más aterradora. Mientras yo corría, desesperado, hacia la salida, los maniquíes se movían más rápidamente,
como si estuvieran vivos, persiguiéndome. Justo antes de desaparecer de la vista de la cámara, uno de ellos, el de la sonrisa perturbadora, extendió una mano hacia mí. Desde entonces, cada noche se ha vuelto una prueba de valor y resistencia. Sigo trabajando en el centro comercial por necesidad, pero el temor constante me acompaña. Los susurros y pasos en la oscuridad nunca cesan, y los maniquíes parecen estar siempre al acecho, observándome con sus sonrisas inquietantes. He aprendido a vivir con el terror, haciendo mis rondas con la linterna temblando en mi mano y el corazón latiendo con fuerza. A veces pienso en renunciar, en buscar otro trabajo lejos de este lugar maldito. Pero algo me retiene aquí, una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de pertenencia. El centro comercial sigue funcionando, y nadie más parece notar lo que ocurre después del cierre. Pero yo sé la verdad. Cada noche, cuando las luces se apagan y las puertas se cierran, los susurros y los pasos regresan y los maniquíes cobran vida, acechando en las sombras. Mi vida se ha convertido en una interminable pesadilla, y aunque sigo adelante, el miedo y el misterio nunca desaparecen. Así que aquí estoy, atrapado entre la realidad y lo inexplicable, esperando que algún día, alguien más descubra lo que realmente sucede en este lugar oscuro y maldito.